Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Estamos muy contentas. Yo sé que siempre se los decimos, que estamos muy contentas, que estamos muy emocionadas con esta presentación que vamos a ver el día de hoy, pero hemos de confesarles que la verdad, hoy íbamos a presentar el rapto. Pero para poder entender la presentación que vamos a ver la próxima semana, que es del rapto, debemos entender esta presentación que vamos a ver el día de hoy, que es de las fiestas bíblicas o las fiestas del Señor. Y también es importante saber, yo recuerdo Facundo Cabral, que la mayoría conocemos, que decía que era muy importante desaprender lo que habíamos aprendido. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención este estudio que hicimos, porque la verdad es que hemos aprendido muchísimo alrededor de cada una de estas clases. Y porque sobre todo yo no sabía, por ejemplo, que hay alrededor de 40 calendarios en el mundo. Está el calendario romano, el calendario azteca, el maya, el gregoriano, el egipcio, el lunar, el chino. Obviamente como mamás, pues todos tenemos el calendario escolar. En el que usamos normalmente, pues sabemos o marcamos la fiesta de Navidad, Pascua, vacaciones, pero realmente cuando nos damos la oportunidad de estudiar el calendario profético de Dios y cuáles son las fechas importantes para Dios. Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta clase y esperamos que sea de mucha bendición y que lo vean también como nosotros lo vimos, muy interesante. Y aparte, Tony no me dejará mentir, estas normalmente se veían como fiestas judías pero realmente, pues el antisemitismo y ahora que estuvimos viendo con todo lo de los romanos y todo esto, pues digamos que nos fuimos más para el calendario gregoriano, que es el calendario que nosotros manejamos, pero pues sí es importante saber cuáles son estas fechas mandadas por Dios, que no fueron solamente mandados a Israel, sino que es para todos. Y recordando un poco que siempre decimos que todas las presentaciones nos mandan a Génesis. Yo quería comentarles que en Génesis capítulo 1 versículo 14 habla de cómo Dios separó el sol, la luna y las estrellas y los puso en el cielo para señales y para estaciones. Esas estaciones no es primavera, verano, otoño, invierno, como sugiere nuestro calendario normal. Estas son las estaciones del Señor y son los días de fiestas del Señor, o lo que es conocido como Muedim, que significa tiempo señalado. Son fiestas marcadas en Levítico 23 y fue en parte para que supiéramos cuándo reunirnos con Él. Estos son los días que Dios nos dio para conectarnos con Él de manera más profunda, saber que Cristo vendría y que tendríamos la plenitud de 7 fiestas al año con el que podríamos conectar con un nivel más profundo con Él. Y recordar que Dios nos apartó desde el principio de los tiempos, antes de que el hombre pecara y después de que el hombre pecó, Él solo quiere reunirse con nosotros y con nuestras familias. Ahora, aquí les pusimos Levítico 23, las fiestas establecidas, en donde dice, el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo es un día de descanso absoluto, un día oficial de Asamblea Santa. Este es el día de descanso del Señor y tendrás que guardarlo donde quiera que vivas. Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por el Señor, los días oficiales para Asamblea Santa que deberán celebrarse en las fechas señaladas cada año. Y aquí del lado derecho tenemos la Pascua y el Festival de los Panes sin Levadura, la celebración de la primavera, la cosecha, el Festival de la cosecha, el Festival de las trompetas, el Día del Perdón y el Festival de las enramadas. Ahora fíjense bien porque es interesantísimo, porque la verdad es que yo no sé si ustedes han estudiado estas fiestas, yo la verdad es que nunca lo había hecho.
pero es súper interesante saber que las fiestas de primavera, los días de la fiesta de primavera, que son 4 de ellos, todos se relacionan con la primera venida de Cristo. Y las fiestas de otoño, que son 3, ahorita las vamos a ir viendo, este segundo conjunto están relacionadas con la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando lo empezamos a ver de esa manera, y ahorita en las siguientes láminas vamos a empezar a deshilar un poquito para poder entender estas fiestas mandadas por el Señor y la riqueza que todas estas fiestas tienen para todos nosotros. ¿Me permites ahí, Mirna, en la misma que tuviste, por favor, en la 2? Sí. Quiero empezar con lo que acabas de leer, ¿sí? Dice en Levítico 23, el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, son los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa. Ya todas las instrucciones, pero de lo que yo no estoy a favor es que nosotros las dejemos pasar. Nosotros ya sabemos que estamos en el nuevo pacto, pero no podemos hacer unas cosas de la Biblia, esto siempre sí y esto siempre no. Si quieres ya pásalo, por favor, Mirna, a la siguiente. Y Me sabes que, refiero. Tony, ¿Mm? también súper interesante mencionar esto, porque obviamente empezamos a ver estas fiestas y decimos, no, estas son fiestas judías, pero cuando recordamos todos los estudios anteriores que hemos hecho, en donde vemos que somos parte de la comunidad de Israel, Así es. en donde realmente no existe la casa de los gentiles, sino que ahora que estuvimos estudiando a Pablo, pues obviamente también vimos que antes estábamos lejos y ajenos, pero ahora a través de la sangre de Cristo, pues estamos unidos a este pueblo. Así es, inclusive cuando estás en la escuelita bíblica, cantan los niños Nuestro Padre Abraham. O sea, prácticamente estamos, estamos negando tener la conexión directa. Ok, yo sé que vemos Pascua, pero en algunas Biblias nada más dice panes sin levadura. O sea, ni siquiera no mencionan la Pascua y no celebran la celebración de la primera cosecha, que es cuando resucita Cristo. Si quieres, la siguiente, por favor. Sí. Y también en esta lámina que estamos viendo aquí, vemos directamente que estamos viendo las fiestas del Señor. No estamos viendo fiestas judías, ¿sí? Después vamos a desarrollar eso. Por el momento necesitamos que entender todos que en las fiestas de primavera, que es donde inicia con la Pascua el calendario de hebreo, el calendario del pueblo judío, del pueblo de Israel. Estamos viendo en la Pascua la muerte de Jesús y en la segunda, el siguiente día es panes y levadura porque él muere sin pecado alguno. Es la sepultura de Cristo y en primicias, ¿no? Que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no está bien que en algunas Biblias pongan nada más panes sin levadura, porque no están tomando en cuenta la muerte de nuestro Señor Jesús, lo que significó prácticamente que Él esté los 3 días y 3 noches muerto y en primicias resucita nuestro Señor, ¿sí? Entonces, son las primicias, de la primera cosecha, quiere decir que con Él inicia el nuevo pacto a partir de que estamos viendo nosotros que él es el Hijo del Señor, nosotros también somos hijos de Dios. Sí, no, Dios no tiene nietos ni tiene sobrinos, todos somos hijos de Dios y Cristo es la primicia. En la siguiente fiesta en Pentecostés, que ocurre 49 días después más uno, al pueblo de Israel le fue entregado lo que es la Torá, lo que es el Pentateuco, y ahí mismo están firmando en el monte Sinaí prácticamente un pacto matrimonial con el Señor, ¿sí? Por eso después empezamos a ver que el novio y la novia, o sea, el Señor nos está viendo como la novia, ¿sí?
Y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, había dicho él que nos convenía que él se fuera porque iban a recibir los apóstoles y ahora nosotros el poder del Espíritu Santo. Es importantísimo que entendamos que tenemos el mismo poder de Dios en nuestra vida. Es impresionante cómo nos quejamos tanto en lugar de ejercer el poder que tenemos de parte de Él. Y a partir de ahí nace la iglesia primitiva, ¿sí? Entonces es cuando se les es dado el poder del Espíritu Santo y empiezan a predicar en diversas lenguas. Había mucha gente en el tiempo de Israel de la Pascua y ahora se quedan en Pentecostés porque tenían una ordenanza. Y acuérdense que el tiempo bíblico en el que nosotros ya estamos, ya viven muy lejos y no hay avión, no hay trenes, no hay camiones, todo lo hacen a pie y lo hacen en burro o en camello y llegar ahí era quedarse a festejar las fiestas, ¿sí? Con nosotros sí recordamos esto como pueblo cristiano. Me niego totalmente a que no hagamos, que hagamos caso omiso cuando es el tiempo de Pentecostés. ¿Por qué? Porque imagínense, nada más fue el día que se nos dio, fue dado el poder de Dios en nuestras vidas. Pero ahora acabamos de pasar las fiestas de otoño y vimos que el 23 de septiembre empezó la fiesta, que se ha repetido esta fecha normalmente en nuestro calendario y que está representando que hace 5.786 años desde el nacimiento de Adán, del primer hombre en la tierra, pero también está representando el tiempo en el que el Señor está programado, por decirlo así, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, y hay un periodo en donde está esperando la persona que está capacitada para ver los tiempos, estar viendo al cielo, para ver la aparición de la luna, y precisamente a ese periodo de tiempo durante 3 días, a ese pequeñito periodo de tiempo, imagínense esta persona viendo por 3 días, cuando está iniciando la fiesta de las trompetas, que se tocan 100 trompetas al mismo tiempo en Israel y que están iniciando este periodo, bueno, están viendo, esa persona está viendo en qué momento va a salir, va a verse la luna. Ese es el tiempo del día y la hora, nadie lo sabe, ¿sí? Entonces, no tendría por qué ser en otro periodo de tiempo, de acuerdo a como hemos visto que Cristo es muy determinante, el Señor es muy determinante en la Biblia, lo que hace, lo que dice, no tendría por qué ser diferente ahora en ese periodo de tiempo, que sepamos que el arrebatamiento es en esas fechas. Viene el día de la expiación, es un día importantísimo para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Es un día donde se piden perdón entre todos, un día en el que eh, también se perdonan las deudas. Si han pasado 50 años en donde hay alguna deuda económica, se perdonan las deudas. Y es también un tiempo en donde se ponen en ayuno y se piden perdón unos a otros y ahora se desean que sus libros, su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Nosotros, fíjense, nada más qué bendición tenemos nosotros. Ellos tienen cientos de años conmemorando estas fiestas y ellos siguen esperando que su nombre esté puesto en el libro de la vida mientras que nosotros recibimos a Cristo e inmediatamente ya está nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Sí, y luego la siguiente fecha, la de tabernáculos, este mismo año también lo tuvimos que conmemorar, observar. Los cristianos observamos los tiempos. ¿Ok? Nosotros no nos involucramos normalmente como ellos conmemoran este tiempo y estamos nosotros observando al pueblo de Israel que está haciendo primero para orar por ellos, por su salvación, y segundo, para darnos cuenta qué está haciendo Dios en este tiempo. Ocurre nuevamente que 7 de octubre, como hace 2 años, inician ellos tabernáculos. Recuerdan que el 7 de octubre del año pasado, de hace 2 años, fue cuando inicia la guerra. Y justo, hermanos, termina la semana de tabernáculos. 3, 12 de
Octubre. octubre, y el día 13 que ellos danzan con los rollos de la Biblia, danzan y bailan porque es el Simchat Torah, que es donde están ellos bailando y danzando porque saben que nuevamente tienen que volver a empezar a leer la Biblia desde Génesis hasta Deuteronomio, o sea, durante un año completo ellos van leyendo la parashá, así le llaman, el mensaje diario, el pan diario que tienen de parte del Señor y vuelven a leer la instrucción, vuelven a leer la ley, la Torá. Entonces lo hacen año con año, año con año, pero entonces ahorita, como acaba de decir Mirna, nos tocaría ver el milenio, nos tocaría ver el milenio en que en estas fechas, hermanos. Por eso el calendario está establecido por el Señor. No necesitamos empezar como para cuándo, en qué día, en qué fecha. Bueno, sabemos que tienen que ser en las fechas del Señor porque Él estableció así sus tiempos. Y ya vamos a entrar dentro de poquito, dentro de una semana, al periodo del arrebatamiento y vamos a ver qué maravilla de todo lo que el Señor nos dejó. La que sigue, por favor. Aquí en estas fiestas bíblicas y su representación profética, también estamos viendo que la Pascua, recuerden que está un cordero pascual, es Pesaj, eh, eh, es el cordero pascual que ellos desde el tiempo de Egipto tuvieron que hacer como sacrificio a un corderito, derramaron su sangre y la pusieron en forma de cruz en los dinteles de las puertas, ¿sí? Y en la parte de la entrada donde quedó la sangre en la parte de arriba de la puerta. Abajo pusieron un pocillo para que la sangre cayera directamente ahí, ¿sí? Pero desde ahí ya están diciendo el Señor, así. Es así como tienes que festejar y conmemorar este tiempo. ¿Y por qué? Porque están apuntando al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Y recuerden que después se fueron al día siguiente con panes sin leudar, o sea que prácticamente iban huyendo, y ese pan no tiene levadura, es el hamatzot, inclusive es un pan que está perforado. ¿Se recuerdan ustedes las galletas Ritz? Bueno, es algo así, similar, con muchas perforaciones, pero es un poco grande, y ellos salen con ese pan huyendo de Egipto y después, los primeros frutos es Bikurim, en donde estamos viendo que nuestro Señor Jesús, Él resucita. Él resucita como el primer fruto. En Pentecostés, que se llama Shavuot, y ahí nos fue dado el Espíritu Santo. Y trompetas, que es el Yom Teruah. Y acuérdense, el toque del shofar es un toque que también para ellos es un toque de guerra, es un toque en donde también ellos consideran que los espíritus huyen, ¿sí? Los espíritus malos huyen. Siguió el Día del Perdón, que es el Yom Kippur, y Tabernáculos o Sukkot, hermanos, que acaba de terminar, justo con la liberación de los rehenes de Franja de Gaza. Entonces, vuelve a coincidir las fechas del Señor, de las fiestas del Señor con algo conmemorativo y muy especial para el pueblo de Israel. La que Y sí, de Tony, hecho, antes de creo que pasar hoy a... es, perdón, Lupis, hoy es la fiesta del octavo día, ¿no? sí, Ujú, desde ayer en la tarde empiezan, acuérdate que su ya día terminó. empieza a partir de las 6 de la tarde, y al día de hoy a las 6 de la tarde, ¿sí? Terminó a las 6 de la tarde. Y Este, que- aparte me encanta que precisamente hoy que damos esta presentación Sí, coinciden con todas estas fechas sin sí, programarlo, ¿no? Sin amén, sí, programar. sí. Dios, No, qué emoción. Dios lo planeó, sí. Oye, Tony, yo tengo una petición que hacerte. A mí me tocó vivirlo con judíos ortodoxos, esta situación de que, hablo, judíos ortodoxos, que sacan el pan y lo tiran en cierta fecha y está prohibido que cualquier persona tome de estos alimentos y los tiran en la calle. Sacan todos los alimentos que hay con harinas o Sí, levadura, no sé. con levadura. Ujú. Esto embona con alguna de estas fechas, ¿verdad?
Sí, cuando van a entrar a la fiesta de panes sin levadura, cuando lleguemos nosotros a Pascua, el año que entra, vamos a subir un video en donde vamos a ver cómo las familias completas, los niñitos, van y tiran la basura ya a un contenedor, ¿no? Antes era en el piso muchas veces, pero ya en un contenedor y ahí queman el pan leudado, todo lo que contamina en esas fechas. Pero curiosamente, en esta fecha de Pascua, también vamos a ver que en su mesa van a buscar, bueno, van a tener una silla extra para el profeta Elías, Sí, ¿sí? pero yo quería preguntarte del trasfondo, explicar por qué lo tiran. Ah, yo Porque, ahorita voy porque a es un pan explicar que eso más o contamina, menos. porque es Ujú. comida que contamina. ¿Tú vas a hablar de eso, Mira, ahorita? Sí. Sí, Ah, pero qué yo, bueno. bueno, no me adelanto, Mirna, pues, pero yo quería que explicáramos justo esa parte, por qué piensan que esa comida contamina. Pero ahorita, si quieren, no Porque me todo adelanto. tiene que ser sin leudar, todo tiene que ser puro. Sí, pero me iba yo más atrás a que había una razón. Si había una razón más de trasfondo de por qué la levadura les representa falta de La pureza. levadura representa Porque el pecado. exacto, la levadura representa el pecado y se tienen que deshacer de él. Inclusive tienen una vajilla especial para eso. Es una vajilla blanca normalmente y limpian la casa una semana antes de una manera intensiva, que no quede nada, nada de levadura en la casa, nada de contaminación. Ok. Bueno, muy bien, pues entonces aquí, siguiendo con esta situación de las fiestas bíblicas, de lo que ya leyeron de Levítico 23, queremos hacerles una observación para que quede un poquito más claro. Las fiestas bíblicas se basan en los mandamientos y relatos del Antiguo Testamento. Las fiestas judías pueden incluir tradiciones y costumbres que se desarrollaron después de la época del Antiguo Testamento y se basan en la tradición oral y escrita judía. Por eso luego hay confusión entre unas fiestas y otras. Es importante destacar que la clasificación puede variar dependiendo de la tradición o interpretación religiosa. Las fiestas del Señor en la Biblia cristiana, a mí me gusta más en lo personal, para no hacerme bolas, pero eso es personal, a mí me gusta más manejar las fiestas del Señor de la Biblia versus las fiestas judías, porque las fiestas judías son per se de lo que hace el grupo judío. Dice, comparten una raíz común en el Antiguo Testamento, pero tienen interpretaciones y significados distintos debido a la perspectiva cristiana sobre la venida de Jesucristo, que ya había comentado por ahí hace un momento Tony o Mirna. Las fiestas del Señor o fiestas de Moisés son un grupo de 7 festividades bíblicas ordenadas en Levítico 23, que ya comentamos, que conmemoran eventos de la salvación, como la Pascua o la fiesta de los tabernáculos, que ya nos explicó ahorita Tony. Las fiestas judías son un término más amplio que incluyen las fiestas del Señor, pero también otras festividades posteriores y conmemoraciones históricas como Purim o Hanukkah. Es muy importante que se entiendan estas diferencias para que no haya confusiones. La que sigue, por favor. Bueno, pues aquí vamos a ver, como ya explicó Tony y Mirna, las fiestas que son del Señor, fiestas de otoño, de primavera y de otoño. Y empezamos con la Pascua. Aquí me gustaría hacerles una referencia de que todo lo que viene en el Antiguo Testamento es sombra de lo que también se representa en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, como ya lo explicó Tony, la Pascua es la tradición, en la tradición judía se conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, que es cuando ponen la sangre en los tinteles. Para los cristianos simboliza la muerte de Jesucristo como el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. La fiesta de los panes sin levadura en la tradición judía recuerda la prisa con que los israelitas salieron de Egipto sin tiempo para dejar que el pan fermentara. Para los cristianos representa
necesidad de vivir una vida sin pecado. Las fiestas de las primicias celebra la primera cosecha y simboliza para los cristianos la resurrección de Jesucristo como las primicias de la cosecha espiritual. En la fiesta de la semana o Pentecostés se conmemora la entrega de la Torá en el monte de Sinaí, y para los cristianos representa el derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia. Eso lo podemos ver en Hechos. Y posteriormente, entre este lapso que ya estamos en los tiempos presentes, hay un intervalo que es el que estamos viviendo ahorita, y donde vemos que Israel está dispersado, y posteriormente viene la fiesta de las trompetas, que las primeras 4 fiestas ya las cumplió Jesucristo, y estas fiestas viene a cumplirlas en su segunda venida, que es la fiesta de las trompetas, y marca el comienzo del año nuevo judío, y para los cristianos simboliza la segunda venida de Cristo y el llamado a la preparación espiritual. El día de la expiación o perdón es un día de ayuno y arrepentimiento por los pecados cometidos durante el año. En la perspectiva cristiana, Jesucristo es visto como el sacrificio definitivo por los pecados, cumpliendo así con lo que se anticipaba en esta fiesta. Y en la fiesta de los tabernáculos o en las enramadas, que es el Sukkot, se celebra la protección divina durante el Éxodo, y para los cristianos simboliza el milenio o el reino de Dios en la tierra. Bien, sí. Gracias, Leti. Ahora, ¿cuáles son las diferencias claves para que nos siga quedando claro esto? La interpretación mesiánica. Los cristianos vemos en las fiestas un cumplimiento parcial o total en la persona y obra de Jesucristo, mientras que en la tradición judía se enfocan más en la historia de Israel y la obediencia a la Torá. ¿Ok? Cumplimiento profético. Los cristianos creemos que algunas de estas fiestas ya se han cumplido, como la primera venida de Cristo, mientras que otras esperan un cumplimiento futuro con su segunda venida. En resumen, aunque las fiestas tienen raíces comunes, su significado y aplicación varían significativamente entre las tradiciones judías y cristianas, debido a sus diferentes perspectivas teológicas y escatológicas. El calendario judío que les ponemos aquí del lado derecho, si se fijan, tiene 2 tonos, uno más rosita y uno más beigecito. Dice, el calendario judío de 7 brazos se llama Menorá. Candelabro. ¿Perdón? Candelabro. Candelabro, perdón. En el candelabro judío, los 7 brazos se llaman menorá, y su significado incluye los días de la creación, la luz de Dios y el conocimiento humano iluminado por la divinidad. Las 7 ramas representan los 7 días de la semana, siendo el brazo central el de Shabbat, que ilumina los otros 6, que es el del centro. Se asocia con la presencia divina, el árbol de la vida, la esperanza del pueblo judío y el símbolo del Estado de Israel. Si se fijan en las primeras 3, dice Pascua, panes sin levadura. La tercera es primeros frutos. La del centro es Pentecostés. La cuarta es trompetas. La quinta es Día del Perdón. Y la séptima es tabernáculos. Primeras fiestas que ya mencionaron: Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés corresponden a fiestas de primavera, y las de otoño son trompetas, Día del Perdón y tabernáculos. O sea, no es tan complejo si ya lo vemos en este diagrama, como que se entiende más. Lo que es del lado derecho es otoño y lo que es del lado izquierdo es primavera. Y si queremos hacer referencia más a revisar todo esto de la menorá, lo pueden ver en Éxodo 23, del 14 al 17, en Éxodo 34, del 18 al 24, y en Levítico 23, así como Deuteronomio 16. La que sigue, por favor. Y bueno, la verdad es que vamos a ser un poco repetitivas en esta presentación, pero la verdad es que sí quisimos ponerles como varias imágenes
para que pues ya sea que se identifiquen con la menorá o se identifiquen con la línea de tiempo o con estas imágenes que tenemos aquí. La Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, las mismas que ya se mencionaron. Ahora fíjense bien, en Pascua el Cordero de Dios es inmolado. Pascua o Pesaj, Jesús se menciona en Lucas 22 del 7 al 13. Jesús cena con sus discípulos. La cena antes de morir, Cristo muere en la Pascua y se convierte en el Cordero Pascual y es puesto en la tumba, y de ahí comienza panes sin levadura o matzot. La levadura, precisamente lo que mencionábamos hace ratito, representaba el pecado. Y entonces ellos tienen que sacar el pecado de sus casas. Y ahí Jesús estaba destruyendo el pecado. Ya con esta fiesta, con esta muerte de Cristo, que muere en la Pascua, es llevado y obviamente pues ahí es donde esto se representa. Luego vienen las primicias, en donde el Cordero resucita, que son los primeros frutos, llamada como Yom Bikurim. 3 días después, cuando resucita, se festeja primicias, donde el sumo sacerdote estaba listo para cortar la gavilla de cebada y al amanecer lo agitaría como ofrenda de primicias, pidiéndole al Señor por una gran cosecha en otoño. El simbolismo es increíblemente sorprendente. Jesús resucita de los muertos, es cortado de la tumba como las primicias de la resurrección y luego se presenta, perdón, ante el Padre, pidiéndole a Dios una gran cosecha en otoño. Él está cumpliendo el Pesaj como el Cordero de Pesaj, quita el pecado y se convierte en la ofrenda de los primeros frutos. 50 días después de la fiesta de Shavuot o Pentecostés en griego, o fiesta de las semanas, cuando era la cosecha de trigo, ellos traían 2 panes y los levantaban ante Dios y los presentaban y los mecían delante del Señor, agradeciendo la cosecha de trigo y dándole el primer fruto de la madurez, representando al creyente en Cristo en la primera venida de Cristo, comenzando como pan sin levadura, inmaduro y muy nuevo, y luego creciendo a través del tiempo hasta la madurez de los 2 panes que representan las 2 casas de Israel y los 2 testigos del Apocalipsis y representan el cuerpo de Cristo y representa el cuerpo de la iglesia. Entonces, cuando nosotros vamos viendo todo este estudio y vamos entendiendo todo esto, nos damos cuenta cómo suceden todas estas cosas. Entonces, Él se une ante el Padre y acuérdense que todos estos son simbolismos que se mencionan y que inclusive en Hechos, en este mismo día en que fue el día en que Jesús le dijo a los discípulos, quédense y espérenme, y fue el día que el Espíritu Santo fue dado, y fue en ese día que el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu fueron dados. Y el poder infundó la iglesia, la congregación de Dios, y fue aquí cuando no solo entró el poder, sino que la asistencia divina fue dada para que ellos cumplieran y caminaran su llamado. Ahora vienen las fiestas de otoño. Esta primera fiesta de otoño es Yom Teruah o Rosh Hashanah, que significa el soplo. Se refiere al toque del shofar, que este era el día en que los reyes eran coronados. Incluso se llegaban a su reino y se convertían en reyes a principio de año. Aquí es cuando técnica y legalmente coronados como reyes de Israel al sonido de la trompeta en Yom Teruah, esa trompeta significaba que todos se inclinaban y ese rey de Israel era honrado como rey. De la misma manera, las escrituras dicen que las trompetas de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que aún estén vivos serán arrebatados junto con Él en las nubes y toda rodilla se doblará diciendo que Jesucristo es el Señor. Y a este sonido de la trompeta, nuestro Rey será inaugurado como Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tierra una vez más. A partir de ahí, tienes 10 días y viene el día de la fiesta más sagrada del año, el día santo, y se llama Yom Kippur, día de la expiación o día del perdón o día del juicio final. Una vez al año, el sumo sacerdote de Israel entraba en el lugar santísimo
¿Se acuerdan que lo habíamos visto también en el tabernáculo una vez al año? Y primero sacrificaba por su propio pecado, asegurándose que no hubiera pecado en su vida, y luego entraba y sacrificaba y ponía la sangre en el arca del pacto para que el antiguo Israel cubriera sus pecados. Este era el día en que los pecados de Israel corporativamente eran expiados como pueblo, y el simbolismo, pues la verdad es que nos llama muchísimo la atención porque es increíble y es muy profundo, porque el sumo sacerdote, Jesucristo el Mesías, entra al lugar santísimo con su propia sangre, la pone en el arca del pacto, en el reino celestial, y perdona y expió y nos redimió de vuelta a su familia. Y así es como llegamos a ser perdonados por el día de la expiación. En el Antiguo Testamento, día de la expiación, donde simbólicamente recordamos cada año ese día, no estamos sacrificando animales, sino que estamos en un ensayo nupcial, recordando lo que Él hizo y esperando al día de juicio y preparando nuestra mente, voluntad y emociones y arrepintiéndonos de nuestro pecado hasta ese día de la expiación. Cada año, obviamente, pidiéndole al Padre que nos perdone. Y 5 días después, el momento más celebrado del año es la fiesta de los tabernáculos, fiesta de las enramadas o el Sukkot. Es una fiesta de 7 días donde Jesús realmente se dice que nació. Fue el día en que probablemente nació durante la fiesta de los tabernáculos en una suca, una morada temporal. Esto está conectado con la cena de las bodas del Cordero en Apocalipsis. Así que durante 7 días muchas personas de todo el mundo salen a acampar en tiendas y viviendas temporales, que ya nos los ha contado varias veces Tony, y honran el festival de Sukkot, celebrando y adorando, desde tener momentos de adoración, leyendo sus Biblias y conectando con Dios, reconociendo que habrá un día en el futuro en donde el Padre vendrá a buscarnos y no solamente recuperará a su novia, sino que habrá una fiesta de boda en los reinos celestiales. Sí, Tony. Lo único que quería hacer mención es que no se pierdan las clases que siguen, perdón, porque precisamente ahorita que estás hablando de lo que es la trompeta, obviamente viene ahorita lo que vamos a ver de la corona, del tribunal de Cristo, de su coronación, de las bodas del Cordero. O sea, precisamente por eso nosotros no debemos de desviar nuestra atención de la conmemoración de estas fiestas. Sí, de observarlas, sí. El juicio para las naciones también es un juicio que va a venir y después viene el milenio, el gozo del reinado mesiánico, pero después va a venir el juicio del trono blanco. Entonces tenemos que entender todos esos detalles que siguen en la historia. Y fíjense cómo si no hubiéramos hecho esta presentación, vamos, ni nosotros lo hubiéramos entendido, ¿no? La verdad es que sí es súper importante saber todo lo que significan estas fiestas y esta relación que tiene, porque la verdad es que nada es casualidad en la Biblia y todo está perfectamente tejido de una manera, pues ya sé que siempre digo impresionante, pero la verdad es que sí, se está tejido de una manera Sí. increíble. Y la verdad es que a mí me encanta y me emociona también saber que pues no es casualidad que presentemos estas láminas precisamente hoy que terminan estas fiestas y que las vamos a poder entender de una mejor manera ya con todo este estudio, ¿no creen? Y Así es. también comentarles que, aunque ya lo han dicho, estas fiestas bíblicas del Señor, recuerden que tienen un profundo significado espiritual y simbólico. Amén. Ujú. Sí, totalmente. La verdad es que si no entendemos esta parte, no vamos a poder entender todo lo siguiente. Entonces, sí es To- importante. Y bueno, esta presentación no es tan larga para que no se vayan a aburrir, pero la verdad es que sí es importante pues estudiarla, revisarla, checarlo en la Biblia. De hecho, aquí vienen los los versículos para versículos. que los puedan checar. Y obviamente pues que tenemos que cambiar esa mentalidad. Imagínense si no hubiéramos cambiado este calendario gregoriano, lo feliz que hubiéramos hecho a Dios festejando todas estas fiestas como mandato, porque realmente son mandadas por Él. Es Y muy otra cosa, manchado. para irnos prendiendo motores, como decía Tony hace rato, de lo que viene en las próximas presentaciones, por eso hice la mención
de que tienen un profundo significado espiritual y simbólico, ya vamos a empezar a hablar de muchas cosas espirituales y simbólicas, lo que significa cada cosa. Dios deja señales, símbolos. Entonces tenemos que tener mucha visión al respecto. Muchas de las cosas que vienen posteriormente tienen que ver con este aprendizaje de estos símbolos, de estas señales y de estas guías. Así es, así es. Bueno, ya vimos con respecto a lo que dijo Lupita, en la menorá también se nombran los 7 días de la creación, bueno, 6 días de la creación y el día de reposo, que sabemos que es un mandato, un mandato. Yo quería hacer hincapié en los videos que tuvimos que hacer como tarea, en donde Calvino, si lo vieron, nunca descansó y murió totalmente enfermo, ¿sí? De tanto, ¿sí? Se entregó muchísimo al Señor, hizo muchas cosas maravillosas para la iglesia, pero él no descansó nunca, enfermó y murió por la falta de descanso. Así que es un mandato y quiero que ahora veamos la menorá con otros nombres. ¿Pero por qué? Porque nos vamos a dirigir a Isaías 11 y nos vamos a dar cuenta que ahora están hablando del retoño del linaje de David, que es Jesucristo. Ahora en la menorá, en sus brazos, el del medio, quiero que se fijen en el del medio, ese es el tocón de la familia de David. Quiere decir que es la raíz, ¿sí? Dice, del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el espíritu del Señor reposará sobre él. El espíritu de sabiduría en el lado izquierdo, espíritu de entendimiento hasta el lado derecho, el espíritu de consejo, el espíritu y poder, perdón, y el espíritu de conocimiento y sobre todo, hermanos, el de temor del Señor. Es algo que debemos de ver. Esos son los espíritus de Dios. Cuando usted le diga los espíritus del Señor son, ese es el de sabiduría, entendimiento, el de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor, ¿ok? Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Levantará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En este día, el lobo y el cordero vivirán juntos. Fíjese bien, ya después de todo el juicio que va a haber en la tierra, viene el milenio. En ese día, el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito, el ternero y el potro estarán seguros junto al león, y el niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. O sea, los leones van a ser herbívoros, hermanos. El bebé jugará junto a la cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en el nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. En ese día el heredero del trono de David, o sea, Jesús, va a reinar en el milenio. Será estandarte de salvación para el mundo entero, y las naciones se reunirán junto a él, y la tierra donde vive será un lugar glorioso. En ese día el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer el regreso al remanente de su pueblo. Recuerden que están lejos todavía, ¿sí? Los que queden en Asiria y el norte de Egipto, en el sur de Egipto, Etiopía y Elam, en Babilonia, Hamat y todas las tierras costeras distantes. Levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Recuerde que eso ya está sucediendo, ¿sí? Entonces por fin terminarán los celos entre Israel y Judá y dejarán de ser rivales. Recuerda que había dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Las 10 tribus de Israel van a regresar nuevamente a su pueblo, a su tierra.
Unirán sus fuerzas para caer encima de Filistea al occidente, o sea, en Gaza. Juntos atacarán y saquearán a las naciones situadas al oriente y ocuparán las tierras de Edom, que es Arabia Saudita, y Moab y Amón, que es Jordania, los obedecerán. El Señor abrirá un camino seco a través del Golfo del Mar Rojo, moverá su mano sobre el río Éufrates y enviará un poderoso viento para dividirlo en 7 corrientes, de manera que se podrá cruzar a pie con facilidad. Abrirá una carretera para el remanente de su pueblo. Fíjese qué especial que en la Biblia, en Isaías diga carretera, ¿ok? Abrirá una carretera para remanente de su pueblo y el remanente que viene de Asiria, tal como lo hizo por Israel hace mucho tiempo cuando regresó a Egipto. Quiero hacer la aclaración de esto que dice el remanente, perdón, la carretera. Recuerde que Isaías escribió 600 años antes de Cristo. ¿Sí? Y aquí está hablando también de un pueblo en el versículo 11, en donde están hablando de Elam. Ese pueblo de Elam normalmente hemos dicho que es Irán, pero saben, es otro pueblo. Normalmente hemos dicho que Elam es Irán, pero viene otro pueblo. En el momento que ellos aparezcan, los judíos elamitas, ahí nos vamos a dar cuenta que viene el tiempo de la profecía, se soltó ya por completo para llegar al último tiempo. Antes de que cambien, voy a abrir la pantalla. Yo no sé si se alcanza a ver en esta menorá. Es una Un menorá poquito como más para de abajo, ahí, más abajo. Más abajo, más más abajo. abajo, ahí no veo Sí, nada. un Ahí po- más abajito. es Ujú. que yo no alcanzo a ver nada. ¿Alcanzan a ver la menorá, la estrella de David y un pez? Súbela un poquito porque ya se fue. Ahí mero, ahí, Ahí listo. Ujú. está la menorá y la estrella de David. Pero ¿se fijan que hay un pez? Sí, Ujú. Bueno, en todo Israel ya está ese símbolo. El pez es el símbolo que hay de Claro, Cristo, es el símbolo de los de cristianos. los cristianos. Entonces, me impresionó cuando veo por todos lados que tienen este símbolo ya. ¿Y por qué lo metieron, Tony? No lo sé. No lo sé, pero mucha gente judía ortodoxa ya es cristiana. No lo ha dicho, no lo han dicho abiertamente, pero son los que están orando, rezando porque el pueblo de Israel se convierta al cristianismo. Sí, qué belleza, qué Sí, linda no, es imagen. fantástico. Ya, Ok. mil gracias. La que sigue. Bueno, pues aquí les hacemos una tabla todavía mucho más comparativa del lado izquierdo. Dice tabla comparativa de fiestas del Señor y fiestas judías. ¿Por qué hacemos esto? Para que didácticamente ustedes puedan ver algunas diferencias básicas. Las características en las fiestas del Señor o fiestas bíblicas, por eso la marcamos entre paréntesis, dice definición. Ya lo mencionamos, son 7 ordenadas en el Antiguo Testamento que están en Levítico 23, que marcan eventos importantes en la redención de Israel. Esto es como si fuera su acordeón para cuando Tony les haga el examen, ¿ok? Ujú. Origen, mandadas por Dios en el desierto y asociadas a la cosecha y al evento del Éxodo. Ejemplos: Pascua, Pesaj, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, Shavuot, trompetas, Rosh Hashanah, Día de la Expiación, Yom Kippur, tabernáculos, Sukkot. En el caso arriba del lado derecho, donde dice festividades judías, término amplio, la definición es un grupo de celebraciones que incluyen las fiestas del Señor y las otras festividades posteriores con conmemoraciones históricas y étnicas. El origen, las fiestas del Señor son bíblicas. Las fiestas judías incluyen celebraciones posteriores como Purim y Hanukkah. Ejemplos, incluyen en el calendario las fiestas del Señor, pero también otras. ¿Cómo se llaman las otras? Ejemplos, Purim, Hanukkah, el Día de la Independencia de Israel, la Shoah o Holocausto, entre otras. La que sigue, por favor. Y aquí también el propósito de las fiestas bíblicas.
recordar la salvación de Dios como la salida de Egipto, que fue la Pascua, y conmemorar la protección de Dios. Ejemplos de conmemoraciones. La Pascua recuerda la salida de Egipto, Pentecostés marca la recepción del Torá y para los cristianos recibimos ese día el poder del Espíritu Santo, que es pues con lo que vivimos hoy. Si no hubiéramos tenido el Espíritu Santo, ¿qué haríamos? Mucha gente no le da esa importancia tan grande. Dijiste 49 más uno, Tony, hace ratito. Sí, Cuarenta porque y dice, nueve más uno. sí, Pentecostés es 50. Exacto, Pentecostés es 50 y por eso es muy importante también entender los símbolos y las palabras y los significados. Y los En el números, caso, ¿perdón? y Y los los números en números, la Biblia. exacto. Sí. Y los números en la Biblia. En el caso de las fiestas judías, el propósito es celebrar eventos históricos y religiosos, honrar la vida y la independencia del pueblo judío y conmemorar la historia y las experiencias del pueblo judío. O sea, no es tan complejo diferenciarlos porque entendemos que las fiestas judías hablan del pueblo judío y las fiestas bíblicas hablan de nuestro Señor. ¿Sí? Ejemplos de conmemoraciones, en el caso de las judías, Purim conmemora la salvación de los judíos en Persia de Amán. La Shoah y Yom HaShamut conmemoran el Holocausto y la independencia de Israel respectivamente. Y aquí abajito les pusimos un resumen como si fuera un acordeón. Dice, las fiestas del Señor son un conjunto de festividades religiosas bíblicas específicas y fundamentales dentro del calendario judío. Las festividades judías, por otro lado, es un sentido más amplio, abarcan esas fiestas y también otras celebraciones que han sumado a lo largo de la historia el pueblo judío. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque unas son propias del pueblo judío y otras son del Señor y son bíblicas. Creo que con eso queda un poquito más clara la diferenciación. Si nos ayudas, Tony, con la siguiente, por favor. Es para Mir. Mirna la va a decir Ah, esta. perdón, Miss. No es tuya, Tony. Tenía entendido que cambiamos la 12 por la 15, pero está bien, no hay problema. Ok, del lado izquierdo tenemos el calendario hebreo en color beige claro y el gregoriano en color naranjita. Si vamos a Nisan, que es el primer mes donde empezamos la Pascua, porque acuérdense que es el calendario religioso y es el que se debe de seguir. Aunque los judíos normalmente quieren empezar con el año nuevo civil, que es la fiesta de las trompetas, no es correcto. Es Nisan y ahí vean que está la mitad de marzo y la mitad de abril es dentro de Nisan. Así son las cuentas que ellos tienen. Si se van al siguiente mes, y ya van a ver que es la mitad de abril, la mitad de mayo, y así consecutivamente vamos a ver que Nisan y Yar van a ser el tiempo con Sivan, van a ser el tiempo de Pascua, fiestas de panes y levadura, y la fiesta de las primicias con la fiesta de Pentecostés. Esto prácticamente es en el tiempo de primavera y más adelante vamos a ver que viene el mes de Tamuz. Recuerdan que entre junio y julio tenemos el mes que ya se llama Tamuz y el día 9 de Av sigue en el siguiente. Tamuz es un nombre, ¿cómo se llama? Babilónico, ¿sí? Y la mitad de julio en Tamuz y la mitad de julio en Av, en el siguiente mes, prácticamente es donde se da el día 9 de Av y es donde les pasa a ellos una infinidad de problemas a nivel histórico. Primero destruyeron en el 9 de Av el templo de Salomón por los babilonios y luego, 70 años después de Cristo, en 9 de Ab,
les destruyen prácticamente el segundo templo, y así varios acontecimientos que tienen a nivel histórico se presentan en ese mes y normalmente también los bombardean en esas épocas, ¿sí? Entonces, sus enemigos están muy al pendiente de cómo llevan el calendario los judíos. Después nos vamos a Tirri y en Tirri vamos a ver que es la mitad de septiembre, la mitad de octubre y que en octubre prácticamente empezó el 23 de octubre la fiesta de las trompetas y en la otra mitad de octubre, que es ya en el mes de Hesban, va a entrar el tiempo de otoño. Y ya para entonces no tenemos fiestas ahí. En este año se concentraron en la mitad de octubre, que es el mes que es Tisri, 23 de septiembre, perdón, y hasta terminar ayer 13 de octubre, ¿sí? Entonces, eso estamos en Tisri. Y vemos cómo se van la mitad de octubre, mitad de noviembre es Hesban, luego Kislev, viene la mitad de noviembre y la mitad de diciembre. Ahí van a festejar con Hanukkah, con la Hanukkía que van a hacer, es una menorá de 9 brazos y van a recordar cuando fueron liberados, se liberaron de los griegos y volvieron a ungir el templo de Salomón para poder volver a hacer sacrificios. Y luego viene ya el cierre, diciembre, enero, que es Tebet, y luego enero, febrero, Shevat. Acuérdense, para ellos también viene un invierno muy fuerte, inclusive también va a nevar, y ya terminan con el mes de Adar, que es febrero, marzo. Ahí prácticamente van a tener en febrero la fiesta de Purim. La acaba de mencionar esta Mirna, es cuando se liberaron, pero ahora de los no babilonios, sino del tiempo de Esther, prácticamente el tiempo de la reina Esther, ellos se van a liberar. Sí, es la fiesta de Purim y vuelven a comenzar nuevamente la mitad de marzo, la mitad de abril es cuando van a tener ellos la fiesta de Pascua. Sí, espero que lo hayan entendido. Me quiero ir más despacio del lado derecho. Está el mes 10 es Tebet, que es enero. El 11 nuestro, Shevat, que es febrero. El 12 es Adar, que es marzo. El primero es Aviv o Nisan, abril. El segundo mes es Sif, que es mayo. El tercer mes es Sivan, que es junio. 4 Tamuz, que es julio. Acuérdense, julio combinado con miti, miti, mite y mita, ¿sí? El mes 5 es Av, agosto, el 6 Elul, septiembre, el 7 Tanim, octubre, el 8 Bul que es noviembre, y el 9 es Kisleu, pero más lógico y más centrado es el que vimos a un lado, el circular, porque ahí van a ver que están divididos los meses gregorianos, dos mitades de cada mes, una mitad, perdón, de cada mes, pero son dos mitades combinadas, forman un mes del calendario hebreo. Y abajo tenemos lo que hemos estado viendo, ¿no? Este año Panes sin Levadura fue el 14 de abril y termina el domingo 20 de abril. Y Pentecostés fue el lunes 2 de junio, trompetas martes 23 de septiembre, que se vuelve a repetir como hace 2 años, día de expiación el jueves 2 de octubre y Sukkot empieza el martes 7 de octubre. Y al octavo día, que es el Simchat Torah, pues realmente terminó a las 6 de la tarde, el octavo día. Recuerden que sus días inician a las 6 de la tarde, y cuando aparece la primera estrella en el cielo. La que sigue, espero que hayan entendido, sino para que lo volvemos a repetir, ¿eh? Por favor, quéjense, digan, hablen. Bueno, yo nada más comentar que, perdón, si te regresas tantito, lo que está con corazoncitos son las bíblicas Ajá, y sí. todas las demás son las judías, para que no se hagan bolas. Y lo que acaba de explicar Tony arriba es cómo se denomina en Israel a cada fecha según el mes.
que coinciden mitad y mitad de mes, para que no se hagan bolas. Que aparte creo que manejan un calendario lunisolar. Sí, ellos es lunisolar, el Ujú, nuestro es solar. así es. Y decimos, bueno, ¿por qué tenemos que estar viendo todo esto? Siempre ha habido, o yo he escuchado, que por qué a veces hablamos tanto de las situaciones de los judíos y nosotros somos cristianos. Bueno, primero porque nuestro Señor fue judío y segundo, porque todo lo que viene en la Biblia que tiene que ver con símbolos, fechas, números, tiene que ver también con todo esto. Entonces es muy importante que lo entendamos. No es nada más lo que pasó, sino cómo se sigue llevando a cabo el año en este pueblo judío, ¿no? Todo con la Biblia, inclusive su constitución son, es el Pentateuco. Exacto. Su constitución es el Pentateuco, son los Así 5 es. libros, hasta Deuteronomio. Entonces hay una relación totalmente directa. Entonces no podemos obviar el no conocer todas estas cosas. Yo honestamente decía, bueno, ¿y por qué tenemos que aprender tantos detalles de los judíos? Bueno, primero porque Jesús fue judío y segundo porque todo lo que viene de ahora en adelante tiene que ver con todos estos calendarios y estas fechas. Y como decía Tony, por eso tenemos también que estar atentos de lo que sucede tanto arriba como abajo en el cielo. Bueno, hasta el mar se modifica cuando cambian situaciones con la luna y todo el mundo lo Es, sabemos. Todo el así mundo es. sabemos eso. La que Y sigue, por aparte que favor. estas fiestas no solamente fueron dadas para el pueblo de Israel, sino para todos. O sea, cuando entendemos esa parte, también entendemos el por qué. Así es. Bueno, y aquí nuevamente están las fiestas del Señor o fiestas bíblicas, que ya lo hemos platicado. Aquí está lo que mencionaba Tony, la sangre en los marcos de las puertas, la Pascua judía o el Pesaj, que conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, y la Pascua cristiana, que celebra la resurrección de Jesucristo al tercer día después de su crucifixión. La Pascua judía se celebra con un cordero asado, pan sin levadura y hierbas amargas, mientras que la Pascua cristiana se centra en la esperanza de la nueva vida en Cristo, que se inicia con la Pascua y dura hasta Pentecostés. Estos son los panes sin levadura que mencionaba Tony, que parecen como galletas saladas. Panes sin levadura o Hamatzet, conmemorando la salida apresurada de los israelitas de Egipto. Estas fiestas duran 7 días, se celebran con pan sin levadura y son una memoria de la liberación de la esclavitud. El pan sin levadura o matzah simboliza tanto el pan de la aflicción como la pureza, y la ausencia de levadura representa la eliminación del orgullo y la malicia, como hace rato lo mencionamos, el pecado. Los primeros frutos o bikurim, agradecimiento por la cosecha, donde se presentaban las primicias de los campos a Dios a través del sacerdote. Estas celebraciones se basaban en el mandamiento bíblico de ofrecer una gavilla de la primera cosecha, como mencionamos hace ratito, como ofrenda quemada y ofrendas de grano. Aceite y vino se realizan como acto de fe y gratitud por la provisión de Dios. Pentecostés o Shavuot es una celebración agrícola de la cosecha y conmemoraba la entrega de la ley en el Sinaí. En el cristianismo se celebra 50 días después de la Pascua y conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, como se describe en el libro de los Hechos, marcando el inicio de la misión de la iglesia. Yo creo que con estas imágenes, yo creo que nos va a quedar un poquito más claro cada una de estas fiestas. Y la fiesta de las trompetas o Yom Teruah se celebra el primer día del séptimo mes del año bíblico. Se ordena hacer un descanso solemne, llamar a una santa convocación y tocar las trompetas, como ya nos platicó Tony, que se anuncian en el pasaje de Levítico 23-24. La fiesta también marca el comienzo de un periodo de 10 días de reflexión y arrepentimiento antes del día de la expiación. Y yo creo que bueno, todas las fiestas que se mencionan aquí, pero yo creo que esta que nos mencionaste la semana pasada, que tenían que ser días de recogimiento en donde realmente tenemos que, pues yo creo que de verdad hacerlas nuestras y hacerlas realmente serias en nuestra vida, porque si nos las está mandando Dios, pues será por algo, ¿no? Yo entiendo que, pues, obviamente no estamos acostumbrados a esto,
pero estudiando la Biblia y estudiando todos estos mandatos, pues podemos entender un poco mejor todo el significado y toda la riqueza que estas fiestas nos representan. Así es, así Perdón, es. mira, y además que todo tiene un orden. Y realmente, si algo nos gusta de todo esto es, nos damos cuenta cómo tiene un orden, todo tiene una planeación, todo tiene un porqué, todo tiene un significado. Entonces, Así todas las es. cosas que está, por ejemplo, explicando Mirna con esta parte gráfica, también nos permite entender por qué el judío, pues, tiene todos estos cambios y tradiciones según las fechas, ¿no? Entonces, pues hay mucho simbolismo, pero hay mucho significado en cada tiempo específico. Y nada más antes de que empieces, Leti, o sea, esta parte que dice, somos parte de la comunidad de Israel, somos parte de Israel que se menciona en Jeremías 31:31. La casa de Israel y la casa de Judá, no existe la casa de los gentiles. Cuando Pablo dijo que en otro tiempo estaban lejos y ajenos a Israel, pero ahora a través de la sangre de Cristo hemos sido acercados y hechos parte de la comunidad de Israel y ustedes son parte del pacto de la promesa. Y entonces debemos hacer esto por eso. Así es. Gracias, Leti. Bueno, pues aquí vamos a hablar de las siguientes fiestas que, como hemos venido tocando, el perdón, que es el Yom Kippur, que es un día de ayuno y arrepentimiento. Se busca el perdón de los pecados, que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida, como ya le había comentado esta Tony anteriormente. Eso es lo que los judíos celebran. Y también se hace en ese evento en el Muro de los Lamentos, ¿no? La oración que es para el Día del Perdón. Y aquí viene el versículo que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nuestro cuerpo es el tabernáculo del Espíritu. Nuestra alma fue sellada por el Espíritu Santo. Que nuestra alma tenga el poder de cambiar, de ser transformados, entender el bien y el mal. En la sangre está la vida. Y sabemos que la sangre la dio Jesucristo y entonces tenemos vida en Cristo Jesús. La fiesta de los tabernáculos, como Sukkot, fiesta de las enramadas. Se celebra 5 días después del Yom Kippur y conmemora el éxodo de Egipto. El Sukkot significa enramadas o cabañas, hechas con ramas. Es una de las peregrinaciones más importantes del judaísmo, junto con el Pesach y el Shavuot. Pedir la protección a Dios contra los peligros, estar en las cabañas en presencia del Señor. Yo quiero hacer mención en esta fecha, bueno, en estas fechas que acabamos de pasar, y como lo ha venido diciendo esta Mirna, bueno, todas, que estas fiestas sí son estipuladas por el Señor, como lo veníamos platicando anteriormente, no son fiestas judías y desgraciadamente así bueno, yo en lo personal yo así lo aprendí, ¿no? Lo escuchaba como fiestas judías, entonces no le veía la importancia de, pues, ni de celebrarlas ni de conmemorarlas, ¿no? Hoy que ya, tengo un poco más de discernimiento, de entendimiento y de que he ido a la Biblia y ahí dice que el Señor las estipuló, pues sí es bien importante, ¿no? Que tampoco perdamos esa visión de que no estamos judaizando a nadie, estas son fiestas del Señor y que acabo yo de experimentar esa bendición de poder celebrar la del Yom Kippur y la de Tabernáculos y es bien hermoso tener ese conocimiento y esa dedicación y de saber cómo se celebran esas fiestas y estar en comunión con el Señor. Por ejemplo, de los tabernáculos que dice que se celebran durante 7 días, habitar en cabañas, recordar el éxodo y descansar dos sábados, sí, ¿no? 2 sábados, ¿no? O sea, no es el sábado, sí, es el Shabbat, es descansar, reposar de labores y gozarnos en el Señor verdaderamente gozosos y podemos presentar nuestras ofrendas, ¿no? Ya sea de estar con el Señor y les vuelvo a repetir, para mí fue una experiencia muy hermosa saber, la de tabernáculos ya la había yo festejado en la iglesia donde yo me congregaba. No es que ellos conmemoraban todas las fiestas, pero esa de tabernáculos sí, y nos daban una instrucción y era de danzar y bailarle al Señor, ¿no? Y entonces yo sí
les invito a que leamos, a que aprendamos y a que podamos nosotros obedecer al Señor y estas fiestas llevarlas a cabo, porque al final de cuentas, como les digo, es una sombra de lo que ha de venir y las vamos a festejar junto con el Señor en su segunda venida. Amén. Amén. Tony quería decir algo. Ajá. Sí, ahora tenemos que tomar en cuenta que también, y eso es un cierre muy especial que tenemos que hacer en estas fechas, en tabernáculos, es cuando nace el Señor. Gracias. En Ujú. estas fechas, o sea, no es en 25 de diciembre, No es en Navidad. no es Navidad, es en estas fechas en donde están habitando en cabañas. Y ahora que estamos leyendo el Nuevo Testamento en panorama histórico, nos vamos a dar cuenta que Jesús también participaba de las fiestas del Señor, ¿sí? Entonces, si él participaba, nosotros tenemos la obligación de, no estamos ni judaizando, ni estamos cambiando de religión, solamente estamos Leyendo la afirmando, Biblia. estamos a través de la Biblia, viviendo la Biblia, haciendo lo que dice la Biblia, ¿sí? Entonces, eso por favor quiero que no lo hagamos a un lado. Y aquí nuevamente haciendo el resumen, ¿qué fiestas deberíamos celebrar nosotros como cristianos? Porque es muy padre entender todo lo que ya explicamos todas, pero ¿cuáles son las que nosotros tenemos que celebrar al 100%? Bueno, pues ya lo explicamos. Pascua, que es Pesaj, panes sin levadura, que es Hamatzet, primeros frutos, que es Bikurim, Pentecostés, que es Shavuot, trompetas, que es Yom Teruah, perdón, que es Yom Kippur, y tabernáculos, que es Sukkot. Estas fiestas tienen un profundo significado bíblico y apuntan, como ya se los hemos mencionado en todas estas láminas, a la vida y obra de Jesús. La que sigue, Leti, por favor. Bueno, pues aquí, como ya está, ya lo hemos explicado repetitivamente y aquí vemos un tiempo de reflexión que el Señor ordenó en cada fiesta. Son ordenanzas de parte de Él. Debemos de adorar al Señor. Es un tiempo de recogimiento y tiempo de bendición. Esto, cada vez que nosotros obedecemos, pues para siempre trae bendición, ¿no? Porque el Señor se goza que nosotros le obedezcamos. Y entonces aquí, como ya lo mencionó Tony anteriormente, la menorá, pues es un símbolo muy importante en la Biblia, que nosotros cada vez que la veamos, a lo mejor no tenemos una física, pero cada vez que la veamos, pues ya tenemos el conocimiento y el discernimiento de que lo que significa cada, cada parte de la menorá, ¿no? Entonces, pues yo nada más les invito en este tiempo estamos viviendo, ya estamos en los últimos tiempos y no debemos de tener miedo, al contrario, debemos estar gozosos porque vamos a estar ya delante del Rey y nos invita a eso, ¿no? A tener una vida de adorarle a Él, de estar en su presencia día con día, así como estar leyendo, estar escudriñando ya en estos tiempos difíciles su palabra y la bendición que vamos a tener es esa vida eterna con Él, ¿no? Eso es todo lo que yo me quedo con estas fechas. Espero que pues a ustedes también se den esa oportunidad de aprender y posteriormente pues también de festejarlas, ¿no? O de obedecerlas más que nada. Gracias. Y también antes de que cambies la lámina, Mirna, a mí me gustó mucho la lámina que presentó Tony, que habla precisamente de la menorá, pero con otros nombres. Recordar que en la parte central de estas 7 velas está Yahweh o Yahvé, ¿no? No sé cómo lo mencionan, y eso tiene un significado. Está en Sí, la parte el central de esas Señor. 7 velas, en la parte central, justo en medio. Y no olvidemos que lo que significa es Espíritu de Dios, sabiduría, consejo, conocimiento, temor, poder, entendimiento, y que siempre en el centro de todo esto está Está bien. Yahvé. Ujú. Entonces,
que viene siendo también el retorno del linaje y lo mencionó Tony, de David. de David. Ahora, una de las cosas más bonitas, por eso nos encantó esta imagen, a mí me encantó esta imagen que encontramos por acá para ustedes, es realmente hay una gran diferencia con lo que el pueblo judío hace versus otros pueblos. Realmente tienen una oración profunda en estas fechas, se entregan profundamente, como decía Leti, a esa oración, a esa ordenanza de adorar al Señor y a ese tiempo de recogimiento para que haya tiempos de bendición. Una de las cosas que queremos mencionar mucho en esta lámina es a veces se nos olvida tener este tiempo de recogimiento. El tiempo de recogimiento significa estar solos con Dios. Podemos hacerlo en nuestra recámara, en el auto, en el baño, en donde sea, hablar con Él, orar con Él, pedirle a Él, agradecerle a Él y sobre todo darnos cuenta de que esto no es de ahorita, esto es de muchos siglos atrás. Nosotros estamos viviendo en el 2025. Les estamos hablando que Isaías fue 600 años antes de Cristo. Entonces, desde esos entonces ya se está hablando de todos estos mandatos y de todas estas ordenanzas para poder obedecerlas, pero hay que sentirlas. Y a mí me encanta siempre la imagen que se pone ¿cómo se dice, Tony? Cuando relacionas a Jesús con el león. Con el O león. sea, siempre que nosotros hemos encontrado ahorita que estamos trabajando para ustedes una infinidad de imágenes divinas de leones preciosos, pero es una referencia también del Señor que nos observa, que está con nosotros, que nos protege, que tiene fuerza, que nos podemos comunicar con Él. Entonces son símbolos, pero también son situaciones de tiempo de reconocimiento y de recogimiento. Si me pasas la siguiente, Bernita, por Me favor. gustaría decir algo acerca Sí, de lo sí, que dijiste de león. sí. La tribu de Judá siempre va a ser representada por un león. Si ustedes van a Génesis 49, son las últimas palabras que Jacob, o sea, que Israel va con la que va a bendecir a cada uno de sus hijos. Y en Génesis 49:8 dice, Judá, tus hermanos te alabarán, agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro, o sea, Cristo. No se apartará de Judá ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, a quien, aquel a quien todas las naciones honrarán, o sea, Cristo mismo. Él ata su potro en una vid, él cría su burro a una vid escogida, lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de uvas, sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes son más blancos que la leche. Aquí, desde Génesis 49, imagínense, estamos hablando de miles de años, Israel está hablando de Jesús. Ujú. Sí, En Génesis 49:8 a mí me impacta que habla hasta del burro, ¿no? De la cría de su sí, burro una vez, o sea, del burro en el que va a entrar el Señor, ¿no? Y es interesantísimo. Bueno, habla hasta del color oscuro de los ojos de nuestro Señor. Bueno, sí, yo no. solamente quisiera terminar con Primera de Juan, capítulo 5, en donde dice, este es el amor a Dios, guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos porque son tan ricos en simbolismo profético y nos unen todas estas fiestas como los aniversarios que estamos viendo. Exacto. Y bueno, pues aquí como mencionamos y ya para terminar la presentación de hoy, tenemos que entender que tenemos que tener un tiempo de reflexión para que haya bendición. Reflexión no es nada más pensar. Lo hemos venido hablando con Tony, creo que 27,000 veces las últimas 2 semanas. Hay que leer la Biblia, hay que conectarnos a la fuente de poder, hay que tener ese momento de reflexión para entender qué es lo que nos dejó Dios en la Biblia y qué nos quiere decir con esto. O sea, lo mencionó también, creo que Leti, estamos viviendo tiempos sumamente complicados. Todas las familias estamos pasando por tribulación. Coincide también con la situación de los meses de octubre, que sabemos que el pueblo judío batalla muchísimo.
Estamos ahorita viendo lo que está pasando con Franca de Gaza, los israelitas, las personas que están tratando de rescatar, etcétera, etcétera. No es coincidencia que nos pasen también cosas a nosotros, ¿eh? Entonces, esto hasta que lo entendemos, decimos, Señor, por favor, cúbrenos, pero si no tenemos este tiempo de reflexión, pues es más difícil que tengamos también este tiempo de bendición y yo creo que yo creo que todas aquí creemos que lo que tenemos que hacer no nada más es aprender y estudiar lo que está en la Biblia, sino reflexionar en lo que les hemos estado dando en estas presentaciones, porque Dios habla. Dios habla a través de cada libro, a través de cada personaje, a través de cada fiesta, a través de cada capítulo, a través de cada etapa, y vienen los tiempos más complejos. O sea, nosotras ahorita estamos tratando de prepararnos porque vienen los tiempos más complejos. Y si no los entendemos y si no analizamos hasta cómo se mueven las estrellas en el cielo, qué pasa con hasta el clima, así de fácil, pues no estamos entendiendo que estamos viendo señales. Hace unos cuantos días a los pobres vecinos de Veracruz pues les fue malísimo con esto de las lluvias. Las lluvias hoy no son lo que eran antes, los calores no son lo que eran antes. Entonces estamos viviendo tiempos sumamente complicados y tenemos que estar muy atentos, pues, de todas estas señales, ¿no, Tony? Sí, no sé si ya terminaste, Lupita. Ya terminé. Quiero terminar con la bendición sacerdotal. Me gustaría que todos la apuntaran. Pongamos Está en número 6. número 6. 24. Es la oración que normalmente se dicen entre el pueblo judío, ¿sí? Y eso lo podemos hacer para cada uno de nuestros hijos. Que el Señor te bendiga y te El Señor te proteja, que el bendiga y te Señor proteja. sonría Que sobre el ti Señor sonríe y sobre sea ti. compasivo Sea contigo, que el compasivo Señor te contigo. muestre su favor y te dé Muestre tu su paz. favor y te dé su En el paz. nombre de Jesús. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. 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 Gracias. Gracias a todos. Gracias, perdón, Gracias. no puedo volver a accesar. Denis me estaba hablando. No puedo apagar la grabación. ¡Ah! Denis, ¿No puedes apagarla? ¿Por qué no no puedo puedes? apagar. Sí, ya me sacó prácticamente, no sé cómo apagar ahorita la presentación. Se me fue por completo. ¿Tú puedes cerrar, Mirna? A ver, Cerrar. A ver. O detener la grabación, ¿no, Tony? detener la grabación, sí. Es que vean, les voy a mandar la. Ay, Denis. Yo creo que tienes que cerrar el Zoom. No puedo cerrarlo. Me sacó ni siquiera las veo a ustedes. Me sacó por completo. Hay una parte en la parte de abajo que dice abandonar. Pero sí te vemos, Tony. Sí, pero yo no estoy. Ya, ok.